Bueno, buenas tardes a todas y todos. Ahí va ingresando, terminando de ingresar a la sala. Bueno, ahora creo que estamos, más allá que Te seguramente. paso los datos que tengo. Bueno, ahí, muteamos. Por favor, pedimos ante todo que controlen los micrófonos. Bueno, damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la IDEF, de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. El tema que nos convoca el día de hoy es conmemoración del Día de la Defensa Pública del Mercosur, un día que se conmemora en el ámbito de la reunión especializada de la REDPO y que fue el día 22 de noviembre, el sábado pasado. Por eso la conferencia la organizamos para el día de hoy. Estará a cargo, tenemos el privilegio de contar con la doctora Estela Maris Martínez, ya todos y todos la conocen muy bien. Previo a presentarla formalmente a la doctora Martínez, solamente algunas cuestiones logísticas del Zoom. Bueno, ante todo, vuelvo a reiterar que por favor controlen que no se enciendan los micrófonos, más que nada aquellas personas que están conectadas por celular, que suele activarse el micrófono más fácilmente. En la medida de lo posible, también pedimos que por favor tengan sus cámaras encendidas. Con respecto al formulario, perdón, de certificado de asistencia, vamos ahora a poner en el chat un formulario cuyo link lo estamos poniendo ahora en el chat, que pedimos que por favor completen sus datos para luego confeccionar los distintos certificados. Los datos personales de ustedes pedimos que lo pongan en el formulario y no en el chat, por favor. Bueno, y al finalizar la charla, la conferencia, la doctora Martínez, abrimos un breve espacio también como solemos hacer de intercambio, si alguien tiene algún comentario, alguna consulta, pero pedimos que por favor la formulen, eso sí, por el chat y le daremos lectura a la doctora Martínez para que responda al comentario o pregunta. Bueno, entonces, ahora sí, paso a presentar formalmente a la doctora Martínez. Ella es defensora general de la Nación de Argentina desde el año 2006. Fue defensora oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 2001 y 2006. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca del Reino de España. Es abogada y licenciada en Criminología por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora de la Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad de Belgrano y la Universidad del Museo Social Argentino. Es autora de numerosos artículos sobre bioética, tema sobre el que versó su tesis doctoral, publicada bajo el título Manipulación genética y Derecho Penal por la editorial Universidad. Es coordinadora nacional de la reunión especializada de defensores públicos oficiales del Mercosur, REDPO. Es secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. Fue asimismo dos veces coordinadora general de la AIDEF. Fue dos veces coordinadora general del bloque de defensores públicos oficiales del Mercosur. Actualmente ejerce el cargo de tesorera de dicha asociación civil. Es asimismo socia fundadora del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, fue coordinadora también de dicho consejo y actualmente ejerce el cargo de secretaria. Integró asimismo el Comité de Seguimiento de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad de la cumbre aprobada, como bueno, muy bien saben todos, por la Cumbre Judicial Iberoamericana y ha dictado numerosas conferencias tanto en el ámbito local como internacional. Y como último, cabe destacar algo muy reciente que ocurrió el jueves pasado, que fue declarada personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, fue un acto, como digo, muy reciente el jueves pasado. Así que bueno, sin más, doctora, agradeciéndole su participación, por participar en esta conferencia magistral, le paso la palabra. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a todos los que colaboran en la materialización de esta conferencia
y muy bienvenidos a todas y a todos los que colaboran participando de este evento. Hoy nos vamos a dedicar a hablar básicamente de la defensa pública, en principio en el Mercosur, en conmemoración del Día del Defensor Público del Mercosur, que fue el 22 de noviembre pasado. Pero además, esto nos va a servir para proyectarnos y hablar de toda la defensa pública en la región. Cuando hablo la región, me refiero a América desde México al sur, incluido el Caribe hispanoparlante. Como ustedes saben, en todo ese ámbito existe una defensa pública que tiene muchas similitudes de un país a otro. Y la mayoría de esos países conforman asociaciones de cooperación como básicamente AIDEF. Entonces tenemos en el ámbito de asociaciones internacionales tres instituciones base. Una de ellas es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que nuclea a todas las defensorías de México al sur, excluidas las del Caribe angloparlante. Luego, el bloque de defensores públicos del Mercosur, que ahora voy a explicar por qué existe el bloque y por qué existe la reunión especializada, que tienen en su seno a todos los países, tanto miembros titulares como asociados, que integran el Mercosur. Voy a utilizar, para ser más ordenada, aquí está. El Mercosur es, como todos saben, un mercado común. Es el mercado común de América del Sur. Así como hay un mercado común europeo, el mercado común de América del Sur se recibe el nombre de Mercosur. Es un ente político. ¿Qué países lo integran? Los estados partes, que son los estados en un principio los fundacionales, más dos que se agregaron posteriormente, son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Venezuela en este momento está suspendido. Originariamente, los cuatro países signatarios originarios del tratado que dio origen al Mercosur eran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A su vez se suman los estados asociados, que en este momento son Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam. En la mayoría de estos países existe la defensa pública con un modelo bastante parecido de un país a otro. El Día del Defensor Público del Mercosur, como ya lo dijimos varias veces, se celebra cada 22 de noviembre. ¿Por qué decidimos poner un Día del Defensor Público del Mercosur? Porque esta idea, como muchas otras ideas a las que me referiré a lo largo de mi exposición, tenían un único propósito, que es visibilizar a la defensa pública. En un momento, estamos hablando del año 2007, en el cual la defensa pública todavía estaba un poco oculta. Muchas veces, esto nos ocurre al día de hoy, cualquier ciudadano sabe que son los jueces, sabe que son los fiscales, normalmente identifican al Poder Judicial, pero muchas veces no saben que existe la defensa pública. Y esto es muy lamentable, porque no saben precisamente que existe un órgano cuya finalidad es luchar por sus derechos. Por eso se nos ocurrió establecer el Día del Defensor Público del Mercosur como para visibilizar la figura de los defensores públicos del Mercosur. Hay distintos países que tienen días nacionales del defensor público. Algunos sí, otros no.
Esta fecha fue establecida en el 2007 por la Reunión Especializada de Defensores Públicos del Mercosur, en conmemoración de la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Esa firma fue en el año 1969. ¿Y por qué en el 2007 elegimos esa fecha? ¿Por qué queríamos conmemorar la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Porque ya estábamos empezando a fortificar, a hacer presente la idea de que los defensores públicos somos básicamente operadores de derechos humanos en cada uno de nuestros países y en toda la región. Y además, también insistir en que el derecho de defensa es un derecho humano fundamental. Ahora bien, ¿qué es la REDPO? ¿Qué es la Reunión Especializada de Defensores Públicos del Mercosur? Cuando recién empezamos, en el 2007, el Mercosur se dedicaba básicamente a cuestiones económicas. Nosotros mirábamos las resoluciones y la verdad, mucho no teníamos que ver. Se discutía el ancho que tenían que tener los neumáticos, el ancho de las marcas que llevan los neumáticos, las bandas, se discutían cosas económicas y había muy poco vinculado al tema político o incluso nada al tema de derechos humanos. Pero nosotros, ya desde ese momento, igual decidimos crear este foro que tiene como objetivo exclusivamente fortalecer las defensas públicas de los países miembros. El 25 de junio del 2004, el Grupo Mercado Común resolvió crear la REDPO. Esto es un sistema sumamente formal. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta, sino que lo tienen que aceptar los órganos políticos del Mercosur. A ello se le suma que las decisiones se tienen que tomar por consenso. Es decir, todos los países miembros tienen que estar de acuerdo. El objetivo era la coordinación y cooperación de las defensorías públicas oficiales del Mercosur para coadyuvar en la defensa de las garantías reconocidas a la sociedad civil, en las constituciones nacionales, en los tratados, en las normativas del Mercosur y en las leyes de los estados parte. En tal sentido, cabe destacar que la defensa pública reviste un importante rol en la consolidación del Estado democrático y social de derecho. El 19 de junio del 2005, el Consejo del Mercado Común, hace 20 años, dispuso que la red sea coordinada por el Foro de Consulta y Concertación Política. Ahí ya avanzamos porque nos reconocieron como un ente político, dado que la temática abordada no es nuestra temática, no es de carácter económico ni comercial. La Redpost se diferencia del bloque de defensores públicos oficiales del Mercosur, BLODEMP, porque mientras éste mantiene su carácter asociativo, la Redpo se reserva en su carácter de órgano dependiente del Mercosur para las cuestiones que hacen al ámbito político gubernamental. Tal es así que en el BLODEMP no solo están las defensorías institución, sino que también integran el bloque las asociaciones. En cambio, en la Redpo no pueden ingresar las asociaciones toda vez que es un órgano estrictamente oficial, es un órgano político del Mercosur. A ello se le suma que creamos el bloque porque en el primer momento nos costaba mucho avanzar. Era muy difícil lograr resoluciones. Cuando llegábamos a algún consenso, nos costaba mucho que lo aprobaran. Era realmente muy lento todo y nos frustrábamos. Entonces creamos paralelamente el bloque, que como es una asociación obviamente civil sin fines de lucro, que tiene personería jurídica y que está integrada, como les dije, por las defensorías, pero también por las asociaciones, era mucho más fácil avanzar. Nuestros consensos se lograban con mucha mayor rapidez y una vez que nosotros nos poníamos de acuerdo, no dependíamos de la aprobación de ningún otro órgano. Por eso
se creó el Blodemp y por eso al día de hoy siguen coexistiendo tanto la Redpo como el bloque. Desde el año 2011 funciona en la Defensoría General de la Nación de Argentina la sede de la Secretaría Administrativa Permanente del Foro, es decir, la Redpo, no el bloque, la Redpo tiene una Secretaría Administrativa Permanente que también sirve como elemento para poder hacer el seguimiento de todos nuestros proyectos que luego son remitidos a los distintos órganos del Mercosur que deberán, según el caso, aceptarlos, no aceptarlos, volver a remitirlos a las cancillerías de los países para que den su acuerdo. Por eso la Secretaría Administrativa Permanente es tan importante porque cumple ese rol burocrático. La Redpo además cuenta con una revista en la que se publican artículos redactados mayoritariamente por defensores públicos, si bien hay también invitados, por eso digo mayoritariamente. En la actualidad, los contenidos se organizan en base a un eje temático. En un principio eran libres, ahora pensamos que eran más ricos si se organizaban en base a un único eje temático. En los últimos números se han referido al acceso a la justicia de personas con discapacidad psicosocial, acceso a la justicia de personas mayores, fortalecimiento institucional de las defensorías públicas de la región en ocasión de los 20 años de la Redpo. Este es un ejemplar muy valioso. Todos estos ejemplares están, ustedes pueden acceder, ya sea ingresando a la página de la Redpo o ingresando a la página de muchos de los ministerios públicos de la defensa nacionales. Por ejemplo, en la página del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina están todas las revistas. Yo mencioné las últimas, pero son 13 revistas. Y en la actualidad se encuentra en preparación el uso de la tecnología dentro de la defensa pública. Son realmente ejemplares que nos enorgullecen, que tienen contenidos muy útiles y vistos desde la óptica de la defensa, que esto también ha sido uno de nuestros objetivos, crear bibliografía, artículos y que sea desde la óptica de la defensa, porque en general los artículos, los artículos de doctrinarios no suelen realizarse desde la óptica de la defensa. Algunos sí, pero en general o son neutros o tienen una visión más cercana a la postura de los fiscales. Por eso estas revistas son elementos muy valiosos y, como les dije, pueden ser consultados en la página de la Redpo o si tienen dificultades, porque a veces hay problemas para ingresar, también están seguros en la página de la Defensoría Pública de Argentina. En Latinoamérica, por otra parte, a la Organización de los Estados Americanos en numerosas oportunidades ha reconocido que la defensa pública es una institución esencial del Estado de Derecho, que no solo resguarda los derechos individuales y colectivos, sino también el equilibrio democrático derivado del correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia. Aquí ya me estoy ampliando porque me estoy refiriendo a cuestiones que exceden lo que es la red. Por eso, si me permiten un segundo, voy a volver un poquito atrás. También en el ámbito de la REDPO tenemos que destacar las capacitaciones mutuas, el intercambio de buenas prácticas, que son tareas que realiza la REDPO, y también una serie de actividades que tienen que ver con reforzar nuestra labor conjunta hacia los sectores más vulnerables. Los mecanismos escogidos para favorecer el fortalecimiento institucional de las defensorías como entes esenciales de las democracias de nuestra región son la formación continua de los defensores y defensoras públicas. En eso, la REDPO ha hecho un compromiso con el tema de la capacitación continua.
el trabajo a favor de la aplicación y promoción de los estándares de derechos humanos y la construcción de redes comprometidas con ese mismo objetivo. También dentro de la REDPO hemos logrado, a veces no llegamos a alcanzarlo, pero muchas veces sí, comunicados conjuntos de los presidentes de los países miembros, que viene a ser como la máxima expresión del Mercosur. Lo máximo que se puede lograr es que los comunicados conjuntos de los presidentes de los países miembros, esto ocurre en la reunión de presidentes, hagan alguna alusión a la defensa pública. Cada vez que nos preocupamos y llegamos a distintos organismos, o como aquí, a los comunicados conjuntos de los presidentes, mencionando a la defensa, es un paso adelante para lograr el reconocimiento y el empoderamiento de la defensa pública en todo el continente. En el Mercosur, pero con proyección a todo el continente. Y por supuesto, esto también es muy útil para países como Brasil o Argentina, que son países federales y que tienen además defensas públicas provinciales. Mediante el trabajo conjunto de los integrantes de la REDPO y de las respectivas cancillerías, en este tema trabajamos mucho con las cancillerías, se ha logrado que la defensa pública sea mencionada en estos comunicados. En el de julio de 2025 se señala implementación y cooperación por parte de las instituciones de defensa pública en el desarrollo de procesos de desburocratización de trámites, simplificación administrativa y uso de herramientas tecnológicas que permitan un acceso real y efectivo a la justicia. Siempre ha sido un objetivo nuestro la posibilidad de la comunicación directa entre las distintas defensorías. Y dentro de la red hemos logrado bastante. La red, el bloque y también AIDEF, pero particularmente dentro del Mercosur, hemos logrado un alto grado de comunicación. Esto es muy importante porque hace años no podía comunicarse una defensoría pública directamente con otra. Para que el producto de esa comunicación se pudiera incorporar a un proceso, era necesario judicializarlo. Es decir, el defensor o la defensora le tenía que pedir al juez que le pidiera al otro juez, al juez del otro país, que le pidiera a su defensa determinado insumo, ya sea un antecedente, eh, una información de carácter social, lo que fuera, no se podía pedir directamente. Contra eso hemos luchado mucho y ahora hemos logrado que prácticamente dentro del Mercosur con todos, pero con muchos otros países también, que integran la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, podamos comunicarnos obviando el pasaje del juez directamente al otro defensor y que el otro defensor, o directamente al defensor con quien necesitamos comunicarnos, o en ciertos casos pasando por el defensor general o por el director de la defensa, pero siempre en el ámbito de la defensa. Y esto es sumamente valioso, porque muchas veces las preguntas que tenemos que hacer, que tienen que ver con la prueba que vamos a ofrecer, pueden salir bien o pueden salir mal. Y si nosotros lo manejamos en un ámbito exclusivo de la defensa y la prueba salió mal, nosotros podemos decidir no incorporarla al proceso. En cambio, si el sistema se judicializó, si es el juez el que está pidiendo esa prueba, ya no podemos volver atrás. Y si la prueba es negativa para nuestro defendido o defendida, tenemos que utilizarla igual. A su vez, también reforzando el rol de la defensa, hemos tenido resoluciones. Estas se obtuvieron merced al trabajo no de REDPO, sino de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, en la cual están las defensorías, como les dije, de México hacia el sur, todas las hispanoparlantes y obviamente lusoparlantes. Hemos logrado estos pronunciamientos que son sumamente importantes y que me consta que, por lo menos en mi país, han servido muchas veces para que defensorías provinciales los mencionen y puedan, y también ha ocurrido con Paraguay,
y puedan utilizarlos para fortalecer su camino hacia la autonomía. En estos 20 años hemos tenido muchos procesos hacia la autonomía. El más relevante dentro del ámbito del Mercosur ha sido Paraguay, pero ha habido otros procesos autonómicos. En la República Argentina, varias provincias han transitado este proceso y en muchas de ellas se han utilizado como argumento de peso los, las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la OEA. Estas son, fíjense que prácticamente todos los años desde que comenzamos a realizar esta tarea, hemos tenido una resolución, garantías para el acceso a la justicia, el rol de los defensores públicos oficiales, defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en el 2012, hacia la autonomía de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia en el 2013, hacia la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia del 2014, que esta es una de las más fuertes y las más explícitas en cuanto dice que para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y en especial de los más vulnerables, la defensa pública tiene que contar con autonomía y estar fortalecida. Y esto implica todo tipo de fortalecimientos, incluso la posibilidad de contar con los medios económicos adecuados. Hacia la Defensoría Pública Oficial Autónoma como salvaguarda de la libertad e integridad personal, esto habla del rol que tienen que tener las defensorías públicas en la lucha contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Defensoría Pública Autónoma como garantía de acceso a la justicia de grupos vulnerables, hacia la Defensoría Pública Autónoma como garantía de la integridad y libertad personal, la Defensoría Pública Autónoma como salvaguarda de la integridad personal de todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación. Estas dos vuelven al tema de la necesidad y de la sugerencia de que las defensorías públicas tengan un banco donde registrar todos los hechos de tortura, de apremios y de todo tipo de medidas crueles, inhumanas o degradantes que se puedan dar contra nuestros asistidos. La Defensoría Pública Autónoma como salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Aquí habla en especial de los pueblos indígenas. La Defensoría Pública Oficial Autónoma como garantía de acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad y salud mental y privación de la libertad, la labor de la defensa pública oficial autónoma. Fíjense que todos estos temas engloban lo que hacemos en nuestra tarea diaria, pero además nos sirven como aval para nuestras presentaciones judiciales en tanto y en cuanto son pronunciamientos emitidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La resolución del 2023, que es muy importante para nosotros porque aborda los principios Méndez, afirmar la importancia de que los principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información tienen para las entidades públicas competentes que ejecutan interrogatorios y entrevistas para obtener confesiones y para el servicio de asistencia jurídica gratuita prestada por las Defensorías Públicas de América, alentando a dichas instituciones, en el marco de su autonomía e independencia, a implementar protocolos internos de actuación que adopten los principios en el desarrollo de sus tareas cotidianas, difundirlos y capacitarse en la materia. Estos principios son muy importantes, se llaman principios Méndez en honor a Juan Méndez, un argentino que es un especialista en luchar contra todo tipo de torturas, apremios, es una persona sumamente reconocida a nivel internacional y que ha redactado con un grupo de expertos estos principios relativos a las entrevistas que se hacen para investigar o para recopilar información. Estos principios están dirigidos básicamente a los entrevistadores, evidentemente
a la policía, a todos aquellos que investigan delitos, a los fiscales. Pero ¿por qué son importantes para nosotros? Porque nosotros tenemos que exigir que se apliquen. Son muy interesantes y además es muy interesante la fundamentación porque señalan acabadamente que, que el único modo de obtener confesiones o relatos que puedan sostenerse en un ámbito judicial es si se utilizan determinados principios de manera tal que se garanticen que esas confesiones no son obtenidas mediante el uso de la fuerza. Y por otra parte, que revelan cómo la capacidad de saber interrogar conduce a resultados mucho más positivos que la utilización de la violencia. Por eso es importante que nosotros, los defensores, estemos capacitados en estos principios para que podamos reclamar que ya sea jueces, donde todavía existen jueces de instrucción, fiscales o policías, utilicen estos principios. Así como a trabajar por el desarrollo de un marco normativo para realizar entrevistas efectivas que eviten las violaciones y los abusos a los derechos humanos, en concreto para evitar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, o castigos. Es necesario que se incluya a la defensa pública desde el inicio mismo del procedimiento y en todas las etapas del proceso. Los principios Méndez insisten en que la defensa pública debe de estar desde el comienzo mismo de las investigaciones. En algunos lugares esto está reconocido legalmente, constitucionalmente, pero en otros países no es así. Se admiten las investigaciones previas que sí conocen los fiscales, pero no la defensa. Por eso, también, utilizando los principios Méndez, podemos luchar para que esto no ocurra, para que exista reconocimiento legal de que la defensa pública debe estar desde el inicio mismo de las investigaciones y seguro desde que se realiza el primer contacto con la persona imputada. Y la última, la resolución de medio ambiente, en la cual la OEA resolvió alentar a los estados a garantizar la prestación de asistencia jurídica oportuna, competente y gratuita en el marco de sus competencias para la defensa de los derechos relacionados con un ambiente limpio, sano y sostenible, reafirmando la importancia fundamental de la autonomía e independencia de las defensorías públicas oficiales de las Américas y de su rol como garantes del acceso a la justicia. Esto es muy importante porque también reconoce un tema que es bastante conflictivo y que hasta hace mucho se cuestionaba, como normalmente suelen ser acciones colectivas, si debía intervenir o no la defensa pública, pero aquí hay un llamado de la OEA para que también reconozcamos nuestro rol en el marco de obtener un ambiente limpio, sano y sostenible. Además, instó a los estados, en esa misma resolución, a fortalecer la defensa pública en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales, mediante la formación y especialización de defensores y de públicos y defensoras públicas en la práctica del litigio en materia ambiental, que es un litigio absolutamente específico y al cual no estamos habitualmente acostumbrados, y de la defensa de los derechos al acceso a la justicia e información en asuntos ambientales. Este es otro tema central, ya que no es frecuente que estemos capacitados para obtener la información de asuntos ambientales. Y muchas veces hay determinado tipo de industrias, empresas, emprendimientos que son contaminantes, que contaminan el agua, que contaminan la tierra, y como no se manejan adecuadamente los mecanismos necesarios para obtener esa información y proteger a los habitantes, proteger a los ciudadanos, esto llega cuando ya el daño se ha producido. Y lo importante es poder accionar para evitar que el daño se produzca. Accionar en las primeras etapas. Y esto también requiere una experticia determinada. Todo esto tiene que ver con la institución de la defensa pública y reconocer que a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica, la institución de la defensa pública permite compensar adecuadamente
la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado. Acá hablamos de poder punitivo del Estado, esto está enfocado a lo penal, pero siempre hay que compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas cuando se enfrentan al Estado en cualquier situación. También hay un enfrentamiento con el Estado cuando patrocinamos a las personas que luchan para obtener, por ejemplo, una jubilación digna. Esto es, cuando ya no trabajan más y obtienen una prestación para poder sobrevivir merced a todos los años que se ha trabajado, y muchas veces esa prestación no es la adecuada. Muchas veces en toda América hay que patrocinar a las personas en esta situación frente al Estado. También hay que enfrentarse con el Estado cuando las prestaciones sociales, las prestaciones que tienen que ver con salud son inadecuadas, cuando no se reconocen los derechos a obtener determinada operación o determinada prestación vinculada a prótesis. Todo esto es tarea de los defensores oficiales y ahí muchas veces nos enfrentamos con el Estado. También nos enfrentamos con la potestad del Estado en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud psicosocial, en la medida en que se suele institucionalizar a personas sin tener en cuenta o sin ofrecer toda una serie de alternativas que serían más racionales y más justas antes que directamente decidir la institucionalización. Todo esto nos pone a los defensores frente al Estado. Y ahí, lo pone al individuo frente al Estado. Y nuestra ayuda al individuo es lo que permite compensar la desigualdad procesal en la que se encuentra un ciudadano, una persona vulnerable, frente al Estado. Nosotros somos el puente que le permite acceder a la justicia, pero también lo que hace que la balanza no sea tan desigual. También hace mención esta resolución la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Yo siempre recuerdo que cuando se redactaron las reglas de Brasilia, nosotros, como representantes de los defensores de la defensa pública, exigimos que se incluyera a las personas privadas de libertad. Y había algunos miembros de la comisión que redactaba las reglas de Brasilia, básicamente jueces, que decían que por qué, si, cómo, si la persona estaba en contacto con el juez. Claro, está en contacto con el juez penal, pero esto no quiere decir que tuviera garantizado todos sus derechos. Y muchas veces, aún estando en contacto con el juez, tenía una serie de necesidades y de derechos que no eran satisfechos. Finalmente lo logramos y entre las personas vulnerables están incluidas en las reglas de Brasilia tanto las mujeres que además se hallan en una especial situación de debilidad, tanto las mujeres como los hombres que se encuentran privados de libertad. Este breve resumen les está demostrando, primero, todo lo que logramos cuando nos asociamos, cuando nos reunimos, cuando armamos una red firme de defensores y defensoras. Y en segundo lugar, cuánto ha crecido la defensa pública en estos últimos 20 años. Cuando formamos la REDPO, estamos hablando año 2005, 2006, 2007, nosotros éramos como una voz que clama en el desierto y muchas veces se nos desoía, no se nos consideraba. Habíamos venido de una etapa muy negra en la cual la defensa pública era claramente la hermana pobre, donde iban las personas que no tenían otra posibilidad de seguir ascendiendo, donde no se realzaba la labor de la defensa y nos consideraban meros auxiliares de la justicia. Ese tiempo pasó. Ahora, como vieron por todo esto que les comenté, se nos reclama un rol proactivo. También ha sido muy útil estar en red para apoyarnos los unos a los otros y lograr cada día más una defensa autónoma y autárquica en todos los países de la región. Si miramos el Mercosur, como les dije, los 4 países originarios del Mercosur
son Argentina, Brasil, eh, Paraguay y Uruguay. En este momento, Argentina y Brasil tienen una defensa pública nacional, autónoma y autárquica, y en Brasil, en Argentina todavía faltan algunas provincias, algunos estados para lograr ese estatus. En Brasil, después de un largo periodo de lucha, prácticamente todos los estados tienen defensa pública, no, prácticamente no, todos los estados tienen defensa pública y en este momento están en un proceso de consolidación de una defensa pública autónoma y autárquica, tanto Chile como Uruguay. Chile es una situación especial porque la defensa pública de Chile, que es excelente, es solo penal y depende del Poder Ejecutivo. Pero están luchando y están trabajando porque esta situación se revierta. De hecho, lo habían logrado en el proyecto de constitución, que lamentablemente no resultó aprobada, pero van a seguir luchando para lograr que la defensa pública sea autónoma. Tienen medios, hacen un trabajo muy bueno, pero es muy importante que también tengan autonomía, porque si vamos a ejemplos concretos, por ejemplo, si un país no tiene autonomía y tiene que concurrir ante organismos internacionales, no puede litigar contra su propio país. En cambio, si tiene autonomía, como Argentina, Brasil, sí podemos litigar contra nuestro propio país, porque específicamente lo contemplan las leyes orgánicas. Y Uruguay, que depende de la Corte y lamentablemente ha pasado un periodo muy largo donde no se les ha dado el debido reconocimiento, ahora nuevamente están en un periodo en el cual esperan que finalmente se logre la autonomía de la defensa y que esa defensa autónoma permita continuar con el crecimiento de defensas buenas, pero que para poder lograr su máxima plenitud y su máxima expansión, necesitan la autonomía. Paraguay es un caso especial porque Paraguay, cuando se fundó el Mercosur, no tenía autonomía y luego, en una dura lucha que llevó la entonces defensora general, la doctora Noemí Llorens, llegaron a obtener la autonomía plena, tienen un sistema similar al de la República Argentina y además no solo lograron esto, sino que ocupan un espacio muy importante, como tenemos que ocupar todos en la consolidación de la democracia en nuestros países. E incluso Paraguay utilizó todos estos instrumentos que he venido mencionando para poder avanzar en el logro de la autonomía de la defensa pública. Por eso nosotros insistimos y seguimos diciendo cada día con más fuerza que no hay que olvidar lo importante que es la asociación, la formación de redes. Todos los tres organismos que integramos son importantes. La REDPO, porque nos permite llegar a los presidentes, nos permite obtener determinado tipo de presencia oficial. El bloque, porque nos da toda la libertad y toda la posibilidad de llegar a acuerdos mucho más amplios en los cuales el sistema de decisión no es tan rígido y tan trabado como es dentro de la reunión especializada de defensores públicos del Mercosur. Y la IDEF, que es similar al bloque, en la medida en que también la componen asociaciones y instituciones, bueno, ha tenido numerosísimos éxitos. Es reconocida y merced a ella, nuestros países son reconocidos en toda la región por el alto nivel de la defensa. Se han firmado acuerdos con la Corte Interamericana, con la Comisión Interamericana, por lo cual se ha creado la figura del Defensor Público Interamericano, integrado por defensores públicos de los distintos países que forman AIDEF y que litigan directamente ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no solo es un lujo, un honor, sino que es una realidad que es admirada por numerosísimos países, por ejemplo, de Europa. Ustedes piensen que pese a que nuestra institución originariamente era de España, luego en Europa desapareció y en Europa no existe la defensa pública.
Con lo cual, como todo queda en manos de los colegios públicos de abogados, si bien en algunos lugares el producto es bueno, en muchos lugares pasa lo que nosotros temíamos que pasara acá cuando se habló en un momento de utilizar los los colegios públicos, que le toca a determinados estudios y ese estudio a veces va un defensor, un abogado importante, pero en la mayoría de los casos envían a los abogados más jóvenes, más sin experiencia, para defender a los más vulnerables, porque lo consideran como un método para capacitar. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que la defensa pública funciona como debe funcionar cuando la persona más débil, más pobre, más vulnerable, tiene la misma defensa, una defensa de igual nivel que puede tener aquella que tiene posibilidad de acceder al estudio jurídico más caro del país. La única diferencia puede existir como existe entre un hospital y un sanatorio. El sanatorio tiene más artillería que el hospital, pero no hay diferencia en el nivel de capacidad técnica de los doctores. Aquí es lo mismo. Puede ser que los abogados particulares lo atiendan en un ámbito más lindo, que tenga que esperar menos, que tenga más visitas en la cárcel, pero la capacidad técnica estamos seguras que es la misma y muchas veces superior. Por eso tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir capacitándonos y tenemos que seguir uniéndonos. No podemos permitir que estos logros, la red, el bloque y la IDEF, decaigan o que permitan embates de otros estamentos del sistema de administración de justicia que a veces nos tienen un poquito de envidia. De hecho, la red pues, fue el primer foro dentro del Mercosur de uno de los estamentos del sistema de administración de justicia. Los jueces no tenían, los fiscales no tenían. Lo mismo ocurre con las resoluciones de la OEA que hacen alusión a la defensa pública. Eso nos tiene que enorgullecer. Tenemos que ver cuánto hemos ganado, cuánto hemos crecido, cuánto nos hemos empoderado. Por supuesto, todo esto para que los defensores y defensoras tengan un mejor nivel y más digno nivel de trabajo, pero también para poder ayudar mejor a nuestros asistidos para que nuestro servicio sea de un mejor nivel. Como les digo, tenemos que estar muy satisfechos con todo lo que hemos logrado, pero además esto nos tiene que servir, nos tiene que dar impulso para seguir luchando y para ir cada vez por más. Por eso festejamos el Día del Defensor Público del Mercosur como un modo de decir, estos defensores y defensoras públicas son lo que han logrado todo esto que hoy ponemos en observación, que hoy detallamos ante todos ustedes. Por eso, muchas felicidades a todos y a todas y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la conferencia, clarísima como siempre. Ya nos han pedido, no por el chat, pero de manera privada, su PowerPoint, así que luego se lo podríamos facilitar. Bueno, hay un comentario en el chat de José Roballo Zapata, que también, bueno, destaca el Día del Defensor y envía felicitaciones a todas y todos. Así que bueno, sin más, entonces si le parece bien, doctora, no habiendo preguntas o comentarios, podemos, bueno, ahora aparece un comentario de la doctora Romina Saúl también, así que bueno, muchísimas gracias, destacando también la conferencia. Bueno, entonces sin más, daríamos por concluida esta conferencia magistral. Nos queda una en diciembre que luego pasaremos a informar. Bueno, doctora, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos aquí los que han participado de esta conferencia magistral. Sin más, entonces damos por concluida la conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Cariños.